Bueno, buenas, así como comentó, mi nombre es Alejandra Herrera y hoy les voy a estar hablando sobre este modelo o este proyecto que estoy desarrollando que se llama Mundo Inclusivo. Mundo Inclusivo es una página de redes sociales, me pueden encontrar por Instagram, Facebook y las diferentes plataformas, y para poder comentarles un poco de esas necesidades que observé para poder diseñar o crear esta página, me remonto al año 2020, que es cuando comenzamos más que todo la pandemia, y entonces está esa transición del modelo educativo presencial al digital. Yo soy estudiante de octavo semestre de la licenciatura de Educación Especial de la Universidad del Atlántico, pero también soy estudiante de sexto semestre de Psicología. Entonces, para acompañar todo este proceso educativo, nosotros como estudiantes, pues nos apoyamos, obviamente, de eso que encontramos en Internet, Google Academic, y cuando comenzamos en esa búsqueda de, por ejemplo, estamos trabajando temas puntuales, trastornos y más, nos encontramos que la información que está en Internet es una información plana. Y en educación inclusiva, nosotros hablamos de algo muy importante, que es el DUA. Y el DUA, una de las cosas que nos dice es que nosotros debemos de responder a 3 estilos o modelos de aprendizaje. Con esa información que nosotros encontramos en Internet, realmente respondemos a un solo modelo, que es el visual. Y también encontramos entonces textos que evidentemente tienen toda la información, pero que están como en un modelo no tan accesible. Encontramos textos extensos con Arial 10, que una persona con baja visión seguramente no va a poder acceder a eso. Entonces, pues ya observada esa necesidad propia en mis compañeras, decido crear Mundo Inclusivo, que recuerdo que la primera publicación es hablando sobre la educación especial, el nuevo concepto de diversidad funcional, y para mi sorpresa entonces me comienzan a llegar comentarios de maestros extenso. Y por otra parte está la parte de la comunidad educativa, de las maestras que planteaban que necesitaban estrategias para poder implementarlas en el aula de clase, pero que no las tenían a mano. Entonces, en todo ese trayecto también comienzo a observar que hay una falta de recursos que respondan a las poblaciones con necesidades educativas especiales. Entonces comienzo a implementar la propuesta y ahí pueden ver una de las imágenes que, por ejemplo, de este lado tenemos la página que son los Reels mediante Instagram, donde de manera diversificada cojo esa información que tengo, la diversifico y la plasmo y la comparto mediante Reels, mediante TikToks, todas esas herramientas que nos brindan las redes sociales, pero entonces también me contextualizo a eso de las redes sociales. Es decir, pueden encontrar videos sobre la estimulación de la atención o las manifestaciones del TDAH, pero con un audio o una canción viral en TikTok o en Instagram o en cualquiera de las plataformas, porque realmente buscamos hacer llegar esa información mucho más fácil, mucho más amena a padres, a maestras que están en proceso de conocer toda la parte de la inclusión educativa. También está la otra parte de la diversificación de todos estos contenidos, y si bien en la parte hay un recuadro amarillo, que son la manera donde pongo los posts, pero de manera más escrita, también respondiendo como a esos modelos y estilos de aprendizajes, y buscando entonces tener mucho cuidado con todas las representaciones de las imágenes, de las letras que puedan ser, que hagan contrastes para la que sea una lectura amena, y entonces también basándome mucho en las imágenes que representen lo que yo le estoy informando. Esa es la parte de la diversificación de la información en cuanto a toda la inclusión educativa, pero también está la parte de la creación de los recursos didácticos para poder responder a esas necesidades educativas, y entonces yo me enfoco en algo muy puntual y es una perspectiva que me brinda la educación. Libros didácticos, acá les traje algunos para que pudieran observar en físico, pero también los tengo disponibles en formato digital,
Yo me enfoco evidentemente en el aprendizaje de las áreas del aprendizaje, la matemática, el lenguaje y más, pero me enfoco entonces en esos procesos cognitivos, en esas funciones ejecutivas que son tan importantes para que realmente se dé un proceso de aprendizaje significativo, pero que a veces nosotros como docentes o futuros docentes lo dejamos a un lado por estar tan enfocados en los contenidos, tan enfocados en esos criterios que debe cumplir el estudiante, y olvidamos entonces que el niño tiene que pasar por un proceso, una estimulación de la atención, de la sensopercepción, de la memoria, que generan procesos significativos para los estudiantes. Eso también entonces es una estrategia para apoyar y acompañar a las maestras en el campo, no solamente de la educación especial, sino en el campo de toda la educación, porque es algo que nos concierne a todos. Y también entonces tengo en cuenta la parte de la neurodiversidad de los niños para entonces crear los recursos didácticos, hacer las actividades, y algo muy importante en esto es que yo siempre trato de involucrar las emociones, el juego, la lúdica en la creación de estas actividades, porque tenemos claro que sin esto pues no podrá ser efectivo ese proceso de aprendizaje significativo. Sin emociones no existe aprendizaje, pero también tengo en cuenta esa neurodiversidad al momento de crear los posts, las ideas para redes sociales. La neurodiversidad no solamente es de los niños, también somos todos nosotros que hacemos parte pues de esta reunión, y en general todos, adultos, niños, todos somos neurodiversos y todos tenemos diferentes modelos de percibir la información que recibimos, ya sea visual, auditiva o kinestésica. Para ello, entonces, en la parte de la evaluación y la documentación, tengo 4 puntos claves, que entonces el impacto a nivel nacional e internacional que ha tenido la página y los recursos didácticos. En cuanto a un caso un caso muy puntual, es el de la madre, una madre en Perú que tiene una niña con autismo no verbal. Ella sigue la página y me comentaba que estaba implementando todas las estrategias que le había servido pues para interactuar mucho mejor con su niña, pero ya le faltaba un poco más. Entonces decide comprar uno de los libritos y a las 2 semanas más o menos vuelve y compra el resto de libritos. Me decía que era porque había mejorado esa interacción. La niña tenía autismo no verbal y estaba logrando comunicarse medianamente con su madre, pero es porque realmente la madre se dio cuenta que si involucraba las emociones en el proceso de aprendizaje iba a tener un impacto mucho mejor y mucho más significativo, pero además estaba respondiendo a esos 3 modelos de aprendizaje que les mencioné al inicio, que nos plantea el DUA, el modelo de aprendizaje auditivo, visual y kinestésico. Yo siempre recomiendo que para la implementación de estos libritos utilicen eso. El visual, la niña está viendo, está leyendo medianamente lo que puede. El auditivo, porque lo ideal es que la madre, la acompañante, la maestra, le lea entonces y le narre las instrucciones y más. Y el kinestésico, porque todas las actividades de los libritos de actividades entonces requieren la manipulación, que el niño se integre, que observe. Entonces, ¿cuáles van a ser las cosas que va a realizar? Él coge la ficha así y las va ubicando, así sucesivamente lo va manejando con todos los libritos de actividades. También tenemos la parte de la identificación de esas diversidades funcionales con menos información. Entonces me enfoco en eso y entonces veo, bueno, ¿qué diversidad funcional? Que es lo que también se conoce como discapacidad, pero este es el nuevo término un poco más respetuoso, que entonces veo, bueno, no hay tanto de dislexia, no hay tanto de TDAH, y comienzo a crear información sobre eso mediante la diversificación de la información a través de las redes sociales, pero también creo recursos didácticos. Y últimamente ese es como el enfoque que también se le está dando a Mundo Inclusivo, y es la creación de recursos más accesibles y enfocándonos también en esa parte de la diversidad funcional. Podrán encontrar en la página recursos que hablen de las emociones mediante flashcards, pero en lengua de señas o en braille, que es un material que se necesita de manera rápida e imperativa en las aulas de clases. También está la parte de las comunidades con los padres de familias y profesionales. Esto es algo más reciente, en donde se trabaja de manera mancomunada con las redes de familias que existen, sobre todo en la parte puntual del autismo. Son redes que se dan apoyo, información para saber trabajar con los niños y mucho más. Y finalmente la divulgación y aceptación de lo que es la diversidad, la inclusión social en redes sociales, y que en actividades como estas, actividades pedagógicas, y que también con el uso de las redes sociales, cada vez encontramos más gente
teniendo conocimiento sobre qué es la inclusión, sobre qué es la inclusión social, y cada vez entonces más hay más maestros que no ven a ese niño con diversidad funcional como una molestia, un trabajo extra, sino que ya tiene las estrategias, las herramientas, y es mucho más fácil implementar con él algo que pueda responder realmente a esas necesidades educativas puntuales de los niños. Entonces, ya para terminar, les dejo con esta frase que es de uno de los de las personas pues que más me gusta y siempre tengo en cuenta para todo esto, que sería Francisco Mora, y él nos dice que solo se puede enseñar a través de la alegría. Sin emociones no hay aprendizaje. Gracias.